La herida, fundamento del pacto eterno en Isaías. Y la pregunta que plantea es muy concreta. ¿Cómo es posible que el sufrimiento y la muerte de una figura, el siervo de Isaías 53, se presente no como una tragedia, sino como el acto que funda un pacto entre Dios y su pueblo? Es una pregunta que va al corazón del texto, ¿no? El argumento central del estudio es que esta muerte no es un evento aislado, no es un final. Es el punto de partida de una secuencia teológica muy deliberada. Para entenderla, nos vamos a sumergir en algunas palabras clave del hebreo original y vamos a seguir el rastro que el profeta parece dejar a lo largo de 3 capítulos, del 53 al 55. La idea es ver cómo una herida da paso a un pacto de paz y, finalmente, a un pacto eterno. De acuerdo. Entonces el plan es rastrear esa conexión. Empecemos por el principio. El estudio aclara que esta figura del siervo no sale de la nada en el capítulo 53, ¿cierto? Su identidad ya se venía perfilando. Exactamente. No es un personaje que aparece de repente. En poemas anteriores ya se le había asignado una misión muy particular. El análisis destaca 2 pasajes, en Isaías 42 y 49, donde se usa una frase hebrea idéntica para describir su propósito, Ve'etneja librit am. La traducción es, te pondré por pacto del pueblo. A ver, un momento. No dice te pondré como mensajero del pacto o para que anuncies el pacto. Dice por pacto. Es como si su propia existencia fuera el acuerdo. Diste en el clavo. Ese matiz es crucial para todo el argumento. No es un intermediario que lleva un contrato de un lado a otro. Su vida, sus acciones y, como veremos, su muerte, son el mecanismo del pacto. El autor del estudio lo llama la alianza personificada. Eso es un giro mental importante. Si él es el pacto, entonces su historia personal debe ser la clave para entender cómo funciona ese pacto. Es ahí donde entra su sufrimiento, en el famoso capítulo 53. Precisamente. Si él es el pacto viviente, la pregunta obvia que el texto debe responder es, ¿de qué manera su sufrimiento y su muerte, descritos con tanto detalle, activan o sellan esa función? Y la respuesta, según este análisis, se encuentra escondida a plena vista en el versículo clave, Isaías 53, versículo 5. De acuerdo, vamos al núcleo. El versículo dice, «El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». La palabra castigo o disciplina de inmediato me suena a algo negativo, a una punición. ¿Es esa la idea que transmite el texto original? Es una pregunta excelente, porque nuestra concepción moderna de castigo no le hace justicia a la palabra hebrea que se usa aquí, musar. El estudio enfatiza que musar no es necesariamente punitivo. Abarca un campo mucho más amplio que incluye corrección, instrucción, la disciplina formativa de un padre a un hijo o de un maestro a un discípulo. Entendido. Es como la diferencia entre la disciplina de un juez que sentencia y la de un entrenador que exige un esfuerzo doloroso para fortalecer al atleta. Una busca retribución, la otra busca construir algo. Es una analogía perfecta. El dolor tiene un propósito constructivo. De hecho, el autor lo conecta con una idea que reaparece siglos después en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Hebreos. Ahí dice que, a través del sufrimiento, se aprendió la obediencia. Es una disciplina que enseña y transforma, no que aniquila. Bien, entonces tenemos una disciplina formativa. Y esta disciplina produce nuestra paz. La palabra para paz es shalom, que es un término que hemos oído muchas veces. Pero el estudio dice que aquí significa mucho más que solo la ausencia de guerra. Muchísimo más. Es clave no pensar en shalom como lo hacemos hoy, como tranquilidad o silencio. En el pensamiento hebreo, shalom es plenitud, integridad, totalidad. Imagina una tela perfectamente tejida, sin hilos rotos ni agujeros. O una relación de amistad donde no hay deudas ni rencores pendientes. Eso es shalom. Es la restauración completa de algo que estaba roto. Es una palabra de pacto por excelencia. Entonces, la frase, la disciplina de nuestra paz, une estas dos ideas. Una acción dolorosa, pero formativa, musar, es el mecanismo que produce una restauración completa de la relación, shalom. El vínculo está claro. Pero el versículo termina con la parte más famosa. Y por su llaga fuimos sanados. Aquí es donde el análisis se pone realmente interesante.
Aquí es donde el autor saca a la luz lo que considera la clave de todo el pasaje. La palabra hebrea para llaga o herida es chaburá, y el estudio argumenta que esta palabra no fue elegida al azar, contiene un doble significado que lo conecta todo. De acuerdo, vamos por partes. ¿Cuál es el primer significado? El primero es poético, tiene que ver con el sonido. Para un oyente del hebreo antiguo hay un eco, una resonancia sónica, entre la palabra chavula, herida, y la palabra berit, pacto. No tienen la misma raíz, pero suenan parecido. Y en la poesía hebrea este tipo de juegos de sonido se usaban deliberadamente para tejer conexiones en la mente del que escucha. Es una pista sutil. Entiendo la conexión poética, el sonido. Pero podría ser una coincidencia, ¿no? Suena un poco subjetivo. ¿Hay algo más concreto que solidifique esta idea de que la herida es lo que crea el pacto? Ahí es donde el autor del artículo saca su argumento más potente. No es solo sonido, está en el ADN mismo de la palabra. La palabra hebrea para herida, chabura, proviene de una raíz verbal chavar, y esa raíz no tiene nada que ver con romper o separar. Significa todo lo contrario. Significa unir, juntar, asociar, hacer un aliado. Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que la palabra que se traduce como herida viene de una raíz que literalmente significa unión? Exactamente. De esa misma raíz shabarar vienen palabras como shaber, que significa amigo o compañero, y shevra, que significa comunidad o compañía. Eso lo cambia todo. No es solo una revelación, es una paradoja increíble. El instrumento de la separación, la herida, es, por su propia definición etimológica, el agente de la unión. La chaburá no es solo una marca de sufrimiento, es el acto mismo que une, que shabar, a las partes rotas. La herida es el pegamento. Esa es la tesis central del análisis. La herida crea el compañerismo. El sufrimiento no es el fin, es el medio para forjar la comunidad. La violencia que desgarra es, paradójicamente, lo que teje la nueva relación. La herida se convierte en la costura que vuelve a juntar a Dios con su pueblo. Es una de esas ideas que te obliga a releer una frase 3 veces. Y según este estudio, es la idea central de todo este pasaje. Es el motor que pone en marcha lo que viene después. Así es. Una vez que entiendes que la herida es el mecanismo de unión, los siguientes 2 capítulos de Isaías dejan de ser poemas sueltos y se convierten en las consecuencias lógicas y directas de este acto. De acuerdo, entonces, si el capítulo 53 es el evento impactante y paradójico, ¿cuáles son las réplicas? ¿A dónde nos lleva la historia a partir de ahí? Pues la historia nos lleva a una declaración formal. El shalom, esa paz o plenitud que se consiguió a través de la disciplina del siervo, no se queda como una idea abstracta. En el capítulo siguiente, Isaías 54, se le da un nombre y un estatus. En el versículo 10, Dios mismo lo declara y lo llama Berit Shelomi. Se traduce como mi pacto de paz. Ahí está la conexión directa. El Musar Shelomeno, la disciplina de nuestra paz del capítulo 53, da a luz al Berit Shelomi, mi pacto de paz, en el 54. La causa y el efecto. El autor traza esa línea de forma explícita. La disciplina ha producido formalmente el pacto. Y no es un pacto frágil. El texto usa una imagen de una fuerza cósmica para describirlo. Dice algo como, aunque los montes se muevan y las colinas tiemblen, mi amor no se apartará de ti, ni mi pacto de paz será quebrantado. Es una promesa de estabilidad absoluta fundada sobre ese sufrimiento. Una imagen de permanencia total. Pero la revelación no termina ahí. El capítulo 55 parece llevarlo todo un paso más allá, como si el lente de la cámara se abriera aún más. Sí, el capítulo 55 es la gran expansión. En el versículo 3, el pacto recibe su nombre definitivo y su alcance final. Se le llama Berit Olam, pacto eterno. Ya no es solo un pacto de paz, su naturaleza es eterna. Y lo más importante, según el estudio, es a quien se le ofrece. ¿A quién se le ofrece? El texto lo conecta con las promesas hechas cientos de años antes al rey David. Pero aquí ocurre algo revolucionario. Esas misericordias firmes a David, que antes parecían exclusivas de su linaje, ahora se ofrecen a todos. La invitación es universal. Vengan, todos los que tienen sed.
El acto del siervo no solo restaura la relación, sino que la democratiza y la abre a cualquiera. Entonces el acto sacrificial del siervo cumple y al mismo tiempo supera las promesas anteriores, haciéndolas accesibles para todos. Exacto. Cumple la promesa David, pero le expande más allá de cualquier límite dinástico o nacional. De acuerdo. Si lo vemos como un todo, el argumento del autor es que Isaías construyó esto como un tríptico, una historia en 3 actos que deben leerse juntos para tener sentido. Exactamente. Es la mejor manera de visualizarlo. El acto 1, en el capítulo 53, es el evento central, el motor de la historia. La herida que, paradójicamente, une. Es el cómo. Sin este acto, nada de lo que sigue tendría fundamento. ¿El acto 2 entonces sería el capítulo 54? Sí, el acto 2 es la consecuencia inmediata. Esa unión forjada en el sufrimiento recibe un nombre, un estatus legal. Se declara oficialmente como un Berit Shlomi, un pacto de paz inquebrantable, más firme que las montañas. Es la proclamación de lo que se ha logrado. ¿Y el acto 3, el gran final? El acto 3, en el capítulo 55, es la culminación. Ese pacto se revela en su máxima expresión como un Berit Olam, un pacto eterno. Y crucialmente, se abren las puertas. La invitación se extiende a todo el mundo. Es la universalización de la obra del siervo. Sin el primer acto, los otros 2 no pueden existir. La herida es la premisa indispensable de la promesa. Por lo tanto, la conclusión del estudio es que el sufrimiento no es un evento trágico y sin sentido, sino el fundamento deliberado y necesario sobre el cual se construyen estas promesas de paz, restauración y eternidad. Justamente, la conclusión a la que llega el autor es potentísima. Dice que el pacto descrito en Isaías no se firma con tinta sobre un pergamino, se sella con las cicatrices del siervo. La chaburá, la herida, se convierte en la base inmutable de la Berit, el pacto eterno, que a su vez garantiza un shalom duradero. Es una imagen increíblemente poderosa para cerrar el análisis. La herida como firma del contrato. Y nos deja con una idea final para reflexionar, que se desprende de todo esto. Si este análisis es correcto, y una herida, que por definición es un acto de ruptura, de separación, se redefine en el corazón de este texto como el mecanismo que une, que crea comunidad, ¿cómo cambia eso nuestra forma de entender conceptos como el sacrificio, el dolor e incluso la propia sanación? Es una pregunta muy profunda. Desafía la lógica. Normalmente pensamos en la sanación como el proceso de cerrar una herida, de hacerla desaparecer. Exacto. Pero aquí se plantea una idea radicalmente distinta. Se desafía la noción de la herida como un final o una mera destrucción. En cambio, se presenta como el inicio paradójico de una conexión nueva e inquebrantable. La ruptura se convierte en la fuente misma de la unión. Y esa es una idea que, creo, trasciende este antiguo texto y nos invita a pensar sobre el potencial transformador que puede esconderse incluso en nuestras experiencias más dolorosas.